o hacer del conocimiento público que finalmente han sido dejados en libertad, escarcelados, diríamos nosotros, Douglas Villanueva, Henry Teófilo Lara y Manuel Antonio Orozco, que es uno de los últimos cuya denuncia recibimos nosotros procedente de Chinandega. Del caso de Masaya, de don Fernando Montalbán Díaz, el enfermero, y el caso de Felipe Antonio García de Managua, que fue liberado el día lunes por la noche, aproximadamente a las 9 de la noche. De alguna manera, pues, nos complace el hecho de que estas personas hayan sido escarceladas. No obstante, hay una situación de amenaza permanente que tienen estas personas una vez que son detenidas, y de igual manera, pues, sin citar nombres, debido a la situación en que ellos mismos están inmersos y de amenazas que aparentemente han sufrido, están siendo objeto de torturas. Están siendo objeto de tortura y no les puedo decir de dónde obtuvimos esa información, pero el método que se está utilizando es de meterlos en barriles de agua, se les echa cubos de hielo e incluso se pone un negativo y luego el positivo se le aplica a la persona dentro del barril. Y permanecen por mucho tiempo dentro de esos barriles, aguantando las temperaturas de ese hielo en su cuerpo. Son situaciones que estamos nosotros denunciando. No podemos, como les digo, precisar, puesto que esto pone en riesgo pues, a las mismas personas que están siendo objeto de este tipo de situaciones. Se me ha sido comunicado, yo cumplo con ese cometido. Hay muchos temores, muchas de esas personas que salen incluso cortan comunicación, no quieren comunicar nada al respecto de lo que ellos han padecido, pero siempre tenemos nosotros nuestra fuente de información y nos han hecho saber esa situación. Es decir, se están aplicando algunos métodos de tortura que tienen que ver con el hecho de mantener incluso horas a estas personas dentro de barriles de agua a los que le echan hielo, y se aplican choques eléctricos. ¿Por cuánto tiempo estuvieron ellos detenidos? ¿Cuánto fue la detención ilegal de ellos? Sí, en el caso de Chinandega estamos hablando en algunos casos de hasta 7 o 8 días. Estamos hablando del caso de Douglas, que su mamá estaba desesperada, aquí clamó, incluso le planteó a la primera dama, Rosario Murillo, que como madre debe entender el dolor que tienen las madres y que por eso pedía a ella que le dejaran libre a su hijo. El caso de Henry Teófilo y el caso de Manuel Antonio de igual manera pasaron algunos días, y el último fue el caso de Manuel Antonio Orozco. Estamos hablando incluso más allá de esos 7 o 8 días que permaneció en este caso Douglas Villanueva. En el caso de Fernando, estamos hablando que se pasaron varios días, no preciso ahorita en este momento la cantidad de días, pero sí, por supuesto, sobrepasó ampliamente las 48 horas que establece la Constitución Política. Y en el caso de Felipe Antonio, que fue liberado el día lunes a las 9 de la noche, que tuvo unos días detenido de igual manera. Más o menos de entre 3 y 5 días que ellos permanecieron detenidos. ¿Por la noche lo están sacando? Lo sacaron a las 9 de la noche en el caso de Felipe Antonio García. En otros casos, bueno, a veces lo sacan por la tarde, los llevan directamente a su domicilio. Doctor, se está volviendo una constante que la policía detenga a la gente y la tenga más de las 48 horas, como usted decía. Se ha vuelto muy común, y lamentablemente eso que se está volviendo común es totalmente ilegal, puesto que la Constitución Política no ha sido reformada. Hemos insistido en eso, son 48 horas constitucionales. En el artículo 33 y 34 se señalan algunas de esas situaciones, entre ellas el derecho que tiene a entrevistarse con su abogado de su elección y ser comunicado sobre qué se le detiene. Y se está haciendo usual que a las personas se les detenga, a las personas se les interrogue y a las personas incluso se les golpee o se les aplique algún tipo de sometimiento físico, que conocemos como tortura, lo cual está prohibido por la ley, está prohibido por las convenciones de derechos humanos, en el sentido del trato que debe tener toda persona, sobre todo cuando hablamos que el origen de todas estas situaciones son de índole política. Según la justicia sandinista, ¿de qué se le acusaba a estas 4 personas? Bueno, estaban sometidos algunos de ellos a investigación por el caso del bombazo en el puente de San Isidro. Estamos hablando de los 4 que eran originarios en Chinandega, de los cuales 3 pusieron su denuncia con defensores del pueblo.
Y en el caso de Fernando de Masaya, el enfermero, que era aparentemente por estas bombas que han sonado pues, en la ciudad de Masaya. Y en algunos casos incluso se habla que porque él había atendido médicamente pues, a algunas personas, no importando el color político. En el caso de Felipe Antonio, de igual manera, pues las preguntas casi siempre van en ese sentido, si han participado en las protestas cívicas, si saben quién tiene bomba, entre otras preguntas que usualmente se les hace a estas personas. No ha cesado, se hablaba de que aparentemente las aguas habían calmado, de que ya no había un ambiente de persecución contra las situaciones de las personas que habían participado en las protestas cívicas, sin embargo esto sigue latente. Lo que ha cambiado quizás es el método, la forma en que actúan en este caso las autoridades investigativas en combinación con algunas fuerzas civiles armadas para acometer a estas personas. De hecho, a algunos de ellos se les ha dicho de que ellos los dejan en libertad, pero que ellos no pueden garantizar la seguridad de ellos si, por ejemplo, algún civil armado los agarra. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que prácticamente hay una amenaza latente, hay una persecución constante y hay un peligro que en cualquier momento estas personas puedan ser detenidas. Doctor, en cuestiones de ilegalidades, hay un policía que hace más de 2 años dio esta frase: la policía actúa y luego convalida. ¿Qué piensa usted sobre eso? Bueno, de hecho se ha vuelto una mala costumbre de establecer actos de convalidación, por ejemplo de los allanamientos, cuando la Policía Nacional ingresa a un domicilio sin orden competente del juez. ¿Y qué es lo que hacen? Dentro de las 24 horas, porque hay una parte del código que establece que por motivo de urgencia se pueden hacer, pero aquí todos los casos los han vuelto de urgencia. Urgencia, ¿qué puede ser, por ejemplo? Que ellos están dando seguimiento a algunos narcotraficantes, por poner un ejemplo. Miran que en ese momento estas personas pueden evadir la ley, de que los están encontrando que tienen en su mano los elementos del delito, la prueba, y entonces tienen que intervenir de inmediato para recabar los elementos de prueba y también para detener o aprender a estas personas. Pero ¿qué pasa? Cualquier caso donde ellos supuestamente le están dando un proceso investigativo, bajo esa figura, los detienen, los mantienen una serie de días detenidos y les comienzan a interrogar sobre ese tema. Eso no es motivo de urgencia. Y ya no digamos ahora, se ha vuelto una dinámica común detener a las personas, investigarlas por un largo tiempo e incluso hacer uso de lo que es la tortura psicológica, la tortura física y de los interrogatorios normales, pues, que se supone deberían de aplicar, pero junto con esos interrogatorios normales tenemos la situación pues de la tortura psicológica y la tortura física. Doctor, lo que pasa es que no le capté. ¿Quiere decir que estas personas, aunque ya estuvieron más de 7 días en cautiverio ilegal, ellas pueden volver a ser detenidas? O sea, no hay ninguna seguridad legal. Hay una situación de que puedan ser detenidas, es decir, prácticamente, al menos en el ambiente, cuando ellos son liberados, se les dicen cosas donde ellos entienden que el mensaje es: tened cuidado con lo que estás diciendo, tened cuidado con lo que andas realizando, si andas en labores de protesta, si generas alguna opinión, prácticamente decir: mira, callate y quédate calmado. Si vos haces algo, pues por ahí vamos a estar. Porque incluso a una de estas personas se le dijo: nosotros te dejamos, pero no sabemos, ¿verdad? Como policía te dejamos, pero no sabemos si en la calle pues algún civil armado o alguna persona te vaya a hacer algo. Entonces esto pues como mantener en zozobra constante